it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! Show me that Balenciaga look. Y un capitán, interpretado por Woody ¿Las Harrelson. velas? ¿Cree que sería posible lavarlas? No creo que sea posible, señora, porque este es un barco a motor. Sí, Así que no tenemos velas. eran velas. Sí. Entonces, en ese caso, vamos a limpiar las velas. Sí, Claro que sí. sí. ¿Qué te ha parecido este Triángulo de la Tristeza? Bueno, Bueno, me encanta eso. Vamos a ver. Bueno, Paradilla, Sí. bueno. no, este señor, el director, que es sueco, acapara palmas de oro, porque ya le dieron otra en Cannes por The Square. No sé si viste No la esa recuerdo yo esa película. Era sobre el arte moderno No la recuerdo. y todos los No la he visto. chanchullos que hay. A mí, pues, No te mato mucho. no, ni el arte conceptual hipermoderno, eso tampoco me llama mucho la atención. Pero la película, que pretendía ser una sátira también muy graciosa, pues, sobre este mercado y toda su impostura y todo pues a mí francamente no me hizo mucha gracia. Y le han vuelto a dar la Palma de Oro, o sea, es un tipo que acumula palmas de oro. Y esta tiene 3 partes. Una primera con una pareja de influencers que tienen una discusión, pero que dura como un cuarto de hora en un restaurante que están cenando, y entonces sobre quién debe pagar la cena. Son una pareja, Y ¿no? discuten sobre eso. Ya, pero un cuarto de hora y tal, que si llego a estar en el restaurante digo que la pago yo y que dejéis de darme la brasa y tal, ¿no? O sea, es como muy excesivo. Y luego, como son influencers o esas cosas tan raras que yo no acabo de entender, pues van a un yate, que por cierto es el yate que tenía Onassis. Ostras. Y tal, sí, no veas cómo es el yate. Y ahí se juntan con hipermillonarios, ¿no? Y bueno, todo se supone que es muy satírico. Hasta hay un personaje que ese sí me hace gracia, que es el capitán del barco, que Woody está, Harrelson, sí. sí, que está borracho siempre y no puede ir ni a la cena del capitán cuando le dicen eso de los yates, sí. Pero bueno, está ya una tormenta y entonces hay como media hora de vómitos, pero vómitos brutales de todos los pasajeros, vómitos y más cosas. ¿Te has mareado alguna vez en un barco? No, fíjate, No, tú sí. pues no lo quieras. No, No lo nunca. quieras, no lo quieras pasar. Y he estado en bastantes barcos. No, y no lo eso. quieres pasar. Sigue. Es que me he acordado. Y bueno, esa es la segunda parte, y la tercera es que dura 2 horas y media. O sea, también volvemos a lo de las duraciones, que digo, joder. El otro día leí en La Vanguardia otro artículo hablando de eso, preguntándose por qué son tan largas las películas de ahora. Ya. Y una tercera parte que es naufragan en una isla y tienen que sobrevivir, pues un poco como esos programas de Telecinco, Supervivientes. ¿sabes? Supervivientes, Sí. La isla de los de supervivientes, no sé qué, o de los famosos. Bueno, La isla estos de son los muy famosos, ricos, de las pero no son, tentaciones, sí. o tentaciones, o esas cosas, ¿no? Y ahí resulta que la encargada de limpiar los retretes en el barco es la que más sabe de supervivencia y se hace la jefa de los millonarios y de todo esto. Y bueno, y en esa isla pues pasan cosas surrealistas y tal. ¿Te ha gustado o no? No, o poco, muy poco. En algún momento tiene gracia, ya te digo, pero me parece que la situación es, no sé, y dices, bueno, pues que los millonarios son muy malos y miserables y cínicos, y pues probablemente habrá de todo, digo yo. Pero me hace menos gracia que al jurado que le ha dado la Palma de Oro, ¿no? Bueno, ese era el análisis que hacía Carlos Bollero sobre la película El Triángulo de la Tristeza. Y estoy seguro que si salimos del cine con Pascual después de ver esta película, seguramente vamos a decir cosas mucho más interesantes de las que acabamos de escuchar. Exacto. Sí.
Nada que ver, pero me pareció ridícula, la verdad, la crítica. Sí, pero este señor es Simplemente un hizo un apunte destacado sobre... crítico cinematográfico. Aparte, yo, perdón, no seguí tú, me estoy interrumpiendo, ¿no? Pero quería hacer una acotación que hace simplemente como que la película estuviera dirigido contra una clase y no es así, digamos. Hay determinadas situaciones que esa clase representa en la humanidad y cómo se ejemplifica a otras clases, esas personas anónimas que hacen, digamos, la importancia de la vida, ¿no? Que ayudan a que la vida sea importante. Es decir, entonces no, me pareció demasiado desubicada. Desubicada. Bueno, Sí, si nosotros hiciéramos un resumen, yo les puedo asegurar, no vale la pena hacer el resumen de el contenido de la crítica que expresa Bollero en esa entrevista. ¿Sí? Lo primero que dice es, ¿qué te pareció la película? Buena. ¿Sí? Luego explica que es de un director que trató el tema de en Square. Él dice Square, pero es Square. Es un tema del arte contemporáneo que no entiende mucho, ¿sí? Entonces no le gustó. Eso queda claro. Tampoco entiende muy bien lo de los, ¿cómo se llaman? Los youtubers, los influencers, ¿sí? No entiende ese tema tampoco. Así que no le agrada eso, no le interesa. Ni el arte contemporáneo ni los influencers. Y después tenemos, pasa a realizar una descripción del argumento de la película, más o menos los hechos más destacados, ¿sí? Después hace una pequeña crítica sobre la ridiculización que hay, está presente en la película, una ridiculización a las clases altas. Y poco más. Termina con un, ¿entonces te gustó? No me gustó. Mucho menos de lo que le gustó al jurado que le dio tal premiación. ¿Sí? Bien, y yo pensaba, siendo Bollero un referente de la crítica, porque trabaja en medios de comunicación de muy gran tiraje y de mucha audiencia, ¿sí? ¿Cuál es la formación en materia de crítica cinematográfica que está ejerciendo sobre nosotros que no nos dedicamos al tema? ¿Sí? Nosotros no trabajamos como críticos cinematográficos. ¿Qué formación estamos recibiendo en materia de crítica cinematográfica? Y yo diría que, perdón, estaba ingresando alguien más en la reunión. Yo diría que nada está enseñándonos en materia de cine o de crítica cinematográfica. ¿Sí? No hubo un análisis sobre la construcción del relato de la película. Le pareció largo, ¿sí? En la primera parte, los primeros 10 minutos o 15 minutos. Le pareció larga la película en general. Le parecen largas las películas de 2 horas y medias. ¿Sí? No quiero pensar qué le pasó a Bollero en películas de 3 horas o de 5 horas. No sé. Pero está claro que las razones que da para hacer esta crítica no son claras. ¿Sí? No podríamos decir que la conversación de 10 minutos, ¿sí? Sea un problema en sí mismo. ¿Sí? Hay películas que tienen conversaciones de mucho más de 10 minutos y eso no genera un problema. No hay una explicación de que, dado que se llega a los 10 minutos de conversación, esto infringe determinada normativa,
que no se puede dar en materia cinematográfica o en materia artística en general, ¿no? Pienso que en su forma de elaborar la crítica, da, por supuesto, una serie de cosas. Las cosas que da, por supuesto, es que su perspicacia, su forma de ver el cine, es algo aceptado por todo el resto. ¿Sí? Es decir, su forma de ver el cine es la forma de ver que ni siquiera el jurado comparte con él. El jurado se está equivocando. El jurado que le dio tal premiación a esta película se está equivocando frente a su criterio. Su criterio. Pero no se trata de una subjetividad, una cierta subjetividad, sino de el supuesto de que sus criterios son realmente universales, no conocidos por el jurado de Cannes. Todo eso va generando una serie de formas de entender la crítica, de establecer en nosotros, el público, criterios de realización de la crítica sumamente, yo no sé si llamarles infantiles o de muy poca reflexión, ¿sí? Creo que, Pascual, tenés un sonido de un taladro, ¿puede ser? Vos sabés que, mirá, no sé qué, en el piso de abajo están haciendo una obra, sacando y están con el martillo neumático que me tiene loco. Te voy a apagar el micrófono. No pensé que se sentía tanto. Yo me estoy volviendo loco, pero bueno, no quiero volverlos locos a usted. Bien, este fenómeno que observamos en Boyero es el que me gustaría poder analizar, ¿sí? E incluso llegar a un momento en que podamos hacer algo propositivo, es decir, vamos a ver, ¿cuál debería ser nuestra forma de realizar una crítica artística o de una crítica cinematográfica? ¿Es posible eso? ¿Es posible que se pueda ejercer una crítica? ¿O no, cada uno hará lo que tenga a mano, lo que pueda utilizar, las herramientas que haya construido, herramientas de análisis, y hará lo que pueda? ¿O podemos, ¿sí?, en gran medida perfeccionar, educar al público en el ejercicio de la crítica? Esos van a ser los dos objetivos, ¿no? Observar las características de la crítica y luego ver cómo podemos construir una alternativa de ejercicio de la crítica, ¿sí? ¿Qué características debería tener? Bueno, obviamente que luego de ver este ejemplo de crítica, creo que tienen que haber sentido lo que yo sentí, me imagino. Esta crítica está hecha para validar o tirar abajo películas. No tiene otro objetivo. Segundo, esta crítica piensa que yo, crítico, que ejerzo la crítica, mi desconocimiento de los influencers o del arte contemporáneo es determinante para no tener que investigar sobre el asunto, ¿sí? Dado que no sé sobre esto,
que es demasiado nuevo, demasiado contemporáneo. No tengo por qué saberlo. Así que mi crítica es negativa para la película. Simplemente porque no entra dentro de mi área de atención, de las cosas que me interesan, ¿sí? Es una crítica extrañísima esa. Obviamente todos lo hacemos. Pero no lo hacemos como una crítica periodística, sino que lo hacemos como esa película. Me encanta el tema que trata. Siempre me ha gustado el tema de tal cosa. Por lo tanto, ¿sí?, me llama mucho más la atención, valorizo mucho más la experiencia que he tenido con la obra, etcétera, etcétera. ¿Entienden? O sea, él da por supuesto de que está absolutamente curado de la necesidad de informarte para realizar la crítica. Más o menos es casi, estamos viendo en época contemporánea nosotros, ¿sí?, algo que no podemos hacer cuando vemos una pintura del Renacimiento. Y es que si no conocemos la cultura del Renacimiento, difícilmente podamos hacer un análisis crítico de una obra del Renacimiento, ¿no? Bueno, eso llevado a una película donde se trata el tema del arte contemporáneo, también es fundamental. Deberíamos hacernos con las herramientas necesarias para poder hacer una crítica de la película Square, por ejemplo, ¿no?, dado que trata un tema como el arte contemporáneo que quizás no sea el tema que uno conoce o uno domina, ¿no? Eso es otra característica que está clara, está presente en Carlos Boyero. Bueno, y así podríamos ir señalando muchísimos aspectos de la crítica que escuchamos de Boyero, dándonos cuenta de los niveles a los que llega la crítica cinematográfica en la actualidad. Esto no es raro, esto que vemos en Boyero no es raro, no es único, ¿no? No estoy trayendo un caso que me escandalizó, sino que es muy común, tan común que se extiende incluso hasta aquellos en los que hemos confiado muchísimo en sus críticas y opiniones sobre el arte y el cine. Yo no entiendo, por ejemplo, y ya creo que ya lo he comentado en más de una charla, yo no entiendo el uso de asteriscos o estrellas para catalogar una película, tampoco aquellas encuestas que dan un 6 sobre 10 de aceptación del público. No entiendo ese tipo de crítica, pero es algo que está instalado en la cultura de consumo contemporáneo. Imagínense a historiadores como Gombrich diciendo que este cuadro de Goya lleva 6 asteriscos, ¿no? O que este otro cuadro de Goya es un poco menor, le podríamos poner 4 asteriscos. Es ridículo esa situación, ¿no? Sin embargo, es, creo, una herramienta fundamental para el sistema de comercialización del cine, ¿verdad? Nos permite que, como público, una guía, aquella película es mala, esta es muy buena, a esta hay un público amplio que le gustó, aquí ya hay un público reducido que le gustó. No sé, ¿eso nos puede servir de algo? Y
como decía Pascual, esta película pasó bastante desapercibida. Y eso puede ser debido a que el público no la premió de modo suficiente. O la influencia de críticas como la de Carlos Bollero no le ayudaron a recibir los 5 asteriscos. Así, son cosas ridículas lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hablan mucho de la forma en que somos educados o la pedagogía que adoptamos en materia de crítica artística y crítica cinematográfica. Nuestro análisis comienza a parecerse a el de Bollero. ¿Qué te pareció la película? Buena. ¿Qué te pareció la película? Mala. ¿Qué te pareció la película? Muy buena. Pónganle asteriscos a eso y tienen cómo hemos sido formados en crítica cinematográfica. No da lugar a una charla para los jóvenes, capaz que se les pasa, pero uno salía del cine e iba a un boliche a charlar sobre la película, ¿sí? La película, el fenómeno cinematográfico no estaba completo si uno miraba la película y se iba a dormir. Eso en mi época no podía suceder, ¿sí? Había que No lo vas a aprender ya, más o ¿no? menos invertir No la vas a aprender ya. un tiempo parecido al de la película para poder, parecido en el análisis, para poder sentirse uno que realmente había entrado en todos los detalles que quisieron los realizadores aportar, brindarle al público. O solamente fue un entretenimiento. Me divertí, me fui a dormir, soy feliz. Esa es una cuestión que a mí me interesa muchísimo. Es decir, pienso que el mercado está educándonos en un consumo de muy bajas expectativas, un consumo que se amolda, sobre todo, al de aquellos productos de entretenimiento, ¿sí? Uno no puede hacer grandes análisis de una película entretenida, más que quizás recordar aquellos momentos de mayor humor, de mayor entretenimiento, ¿sí? Cuando vemos otro cine, nos damos cuenta de que con eso no basta, ¿sí? No basta con recordar esos momentos ejemplares, ¿sí? Necesitamos profundizar en cosas que quiso aportar el creador, el realizador o los realizadores, ¿no? Que quiso aportar el guionista o que quiso aportar el fotógrafo o el actor o la actriz o la directora o quien fuese, ¿no? Entonces, a mí me encendió un poco esta crítica, el impulso a proponer el tema. Es lo que más me impulsó, ¿sí? No tanto casi como una protesta, digamos, ¿sí? Pero es que lo veo presente, ¿no? Lo veo presente continuamente. Si yo hago una consulta entre alumnos acerca de, no de una película que yo les diga, ¿no? Sino del cine que ellos han visto, ¿sí? No tengo un análisis crítico de la película, sino si le gustó o no, es decir, cuántos asteriscos le han puesto a la película, y en algunos casos un resumen del argumento, ¿sí? Me gustó mucho la primera parte o la última parte, o
tal cosa, ¿no? Creo que no me parece que ese análisis crítico del cine o del arte en general no se está practicando y nos debilita como público, nos debilita como cultura, ¿sí? Para mí, a mí me gusta el cine, saben ustedes, ¿no? Para mí, que el público esté formado es tan importante como que haya cine, se produzcan películas. Si no hay ambas cosas, y nada, quizás hagamos películas de entretenimiento. Pero ojo, hay culturas que hacen películas de entretenimiento de manera industrializada, ¿sí? Por ahí creo que esa sinergia entre público y producción o creación son fundamentales, son claves en cualquier país, sea chico como nosotros, sin industria como la nuestra, o sea grande y tenga industria también. A esos efectos es que muchas veces, ¿sí?, hay fondos dedicados a la formación del público, ¿sí? Una formación que no se acomoda simplemente en el entretenimiento y abre un abanico de búsquedas, ¿sí?, de salir al encuentro de un cine variado, distinto, que se salga un poco del molde, que muchas veces nos puede hacer sentir cómodos, pero nada más. Es decir, salirnos del consumo del entretenimiento e irnos a otras áreas. Entonces, ese era para mí el disparador, ¿sí?, o uno de los muchos disparadores. Yo casi me he puesto 3 veces a escribir como un resumen, una síntesis de cosas que me parecen claves en esto, y al final he empezado otro, ¿no? Digo, no, esto es demasiado largo, no se lo puedo trasladar, y lo dejo. Entonces hago uno más sintetizado, y resulta que el sintetizado es más largo que el anterior. Entonces yo había escrito, resumiendo, tengo 1000 preguntas para compartir, 1000 preguntas, pero en principio, preguntas, y les voy a decir lo siguiente. El año pasado observamos que la historia del arte estaba un tanto como en falsa escuadra, ¿no?, usando el término de los albañiles, ¿no? Un concepto de la historia del arte que observábamos, digamos, como en una posición o en una situación un poco forzada o extraña, porque nosotros observamos que esa historia del arte era un ser medio deforme, construido desde una perspectiva concreta, una perspectiva particular. No era digamos, la naturaleza, ¿no? Era un relato construido. Y observamos particularidades de ese relato el año pasado sobre la historia del arte. ¿Se acuerdan, no? Desde, yo qué sé, desde la idea de progreso metido dentro de la historia del arte, la idea de el eurocentrismo metido dentro de la historia del arte, y una cantidad de otros aspectos que fuimos desarrollando. Y una de ellas, de esas particularidades, era
el cuidado en no mezclar actividades artísticas que pudiesen entreverar el cuidado relato que se había armado. ¿Sí? Es decir, la historia del arte habla de la historia de todo el arte. No. Entonces no es la historia del arte. Porque el cine en el libro de Gombrich no aparece. No, bueno, porque no habla de la historia del arte. Habla de la historia de las artes plásticas y visuales. ¿Por qué? Y bueno, porque Gombrich en el 50 no creía que el cine era una materia importante. ¿Y la fotografía? Y tampoco, porque la fotografía en la época de Gombrich ya tenía apenas 100 años, ¿no? Era muy nuevo para él. Pero no pongo a Gombrich como un ejemplo, pobre, siempre lo pongo, pero en realidad a esto le pasa a la mayoría de los historiadores del arte, ¿sí? Que no pueden entender la convivencia de áreas tan diferentes como aquella que construyó la historia del arte en materia de artes visuales, plásticas y visuales, ¿sí? Y que tuvo que reacomodarse, aunque todavía no se ha acomodado del todo, lo observamos el año pasado, cuando aparece la fotografía y luego cuando aparece el cine. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? En el aspecto de lo masivo que se había transformado el cine frente a lo elitista que permanecía las artes plásticas y visuales. ¿Sí? Así todo se pueden encontrar algunas novedades en los últimos 30 años, 40 años, que tiene que ver con una deriva que ha tomado, es decir, un camino que ha tomado el arte contemporáneo, y es una cierta espectacularidad, una cierta... sí, el concepto sería espectacularidad, que ha permitido que un amplio público esté a la búsqueda de esos fenómenos espectaculares en materia de artes plásticas y visuales, ¿no? De arte en general. Así como el cine tiene millones de consumidores, las artes contemporáneas han adquirido, no en nuestro país, pero sí en el occidente anglosajón, han adquirido como una especie como de nueva vida, de la mano sobre todo de los grandes espectáculos de artes plásticas contemporáneas, de artes visuales y plásticas. En el año 2010, en Inglaterra, iba más gente a ver museos que partidos de fútbol. Es una cifra importante. ¿Sí? Es decir, iba al encuentro del arte contemporáneo más gente de la cantidad de gente que iba a ver partidos de fútbol. Claro, porque el número de visitantes a los museos era continuo de todos los días, ¿sí? Y a enormes cantidades. Estamos hablando de millones de personas que pasaban por un museo, ¿no? De repente, no sé si manejan alguna cifra, pero los grandes museos, ¿sí? Son visitados por 3 millones, 10 millones de visitas, ¿no? El Louvre, por ejemplo, ha alcanzado más de 10 millones de visitas en un año, ¿no? Lo mismo los otros museos. Pero, salvo eso, el fenómeno de producción artística masivo sigue siendo el audiovisual, el cine, obviamente también la televisión y sus derivados, ¿no?
Pero aquel problema que lo encontrábamos cuando hacíamos una crítica de la historia del arte. Y eso nos tiene que ayudar a abrir una puerta de análisis a la construcción de una crítica cinematográfica. ¿Qué le pasa a la crítica cinematográfica? Que parte aguas respecto a la historia del arte. Es decir, si bien la historia del arte comete el pecado terrible de no incluir el cine en la historia del arte, la crítica cinematográfica no incluye la historia del arte en su propio análisis crítico. ¿Entienden? Es decir, aquellos, los historiadores, ¿sí?, recién últimamente tratan de ver cómo mechan, cómo introducen el fenómeno del cine como un fenómeno masivo de arte comercial en la historia del arte. Porque el arte comercial no está compuesto por obras maestras. Alguien que realiza una película comercial no es un genio del cine. O sea, es decir, hay una cantidad de categorías que se ponen en falsa escuadra, como decía yo al principio. Pero al revés también sucede el mismo problema. La crítica cinematográfica, ¿sí?, no incluye, no hace lugar a la historia del arte o a las experiencias, podríamos decir casi como a la experiencia o madurez que ha tenido la historia del arte, sobre todo en los últimos 50 años. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que sucede ahí, ¿no? Como que el cine tiene su propia historia. A veces se empareja con la historia del arte, pero en general andan por carriles distintos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el arte o la historia del arte que tiene que ir por un carril separado a la historia del cine, ¿no? Otra cosa que había notado. Todos los sismos creados por el arte contemporáneo, los sismos, digo, los movimientos sísmicos, ¿no? Los grandes temblores de tierra que generó las vanguardias, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, no solo en las artes visuales, también en otras áreas, ¿sí?, como en el teatro, en la música, en la literatura. ¿Por qué esos fenómenos sísmicos de las vanguardias, de las posvanguardias le llamamos a todo lo que vino después de las vanguardias, ¿sí?, sin mucha aclaración acerca de las características? Lo analizamos el año pasado, ¿no? Las posvanguardias que vienen a ser y aquellas que ya no ejercen los efectos sísmicos, ¿sí?, de temblores que generaban las vanguardias, cuando ya las vanguardias están integradas en las instituciones artísticas. Bien. Pero ¿por qué sucede esto? Que los fenómenos sísmicos del arte de las vanguardias o de las posvanguardias, ¿no? Por ejemplo, el arte conceptual, o el posmodernismo, rara vez impactan en la historia del cine. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede esto? A mí me gustaría poder establecer cuáles son esos fenómenos de influencia y de no influencia. Muchas veces hablamos por ejemplo, de Kiarostami, ¿sí?, un cine minimalista. Y yo creo que
en la perspectiva de los críticos cinematográficos europeos, el minimalismo le cabía perfecto a Kiarostami, mucho más empapado de la poesía persa de su país que del minimalismo. ¿Sí? Esas relaciones me parecen fenomenales. Me encanta esa necesidad de aplicar esquemas de pensamiento europeos sobre cosas tan extrañas o tan alejadas de su centralidad como puede ser el cine de Irán. Es muy interesante ese aspecto, me parece. Obviamente que hay veces que este carril de la historia del cine se ve afectado por el arte contemporáneo. Se ha visto afectado, ¿no? Como por ejemplo, el miércoles que viene vamos a hablar de Antonin Artaud, ¿sí? Que estuvo vinculado a los surrealistas. Así que Antonin Artaud es casi como un puente, ¿eh? Entre diversas disciplinas, diversas regiones del arte, entre la poesía, el teatro, el cine, la actuación en general. Pero son raros esos puentes, ¿no? O tuvieron su presencia, sobre todo en la época de las vanguardias, pero ya no los tienen más. A la hora de repensar la crítica cinematográfica y partir de la práctica pública, es decir, cómo ejercemos nosotros la práctica de la crítica cinematográfica, me gustaría reflexionar sobre la tranquilidad con que se ejerce en el contexto actual. Cuando vemos una película y hacemos una crítica, un análisis crítico de la película, nos sentimos realmente cómodos respecto a salir de una exposición de arte contemporáneo y tener que hacer el mismo trabajo, la misma cuestión. Le digo más, cuando vas a ver una exposición de arte contemporáneo, es mejor ir preparado. ¿Por qué? Y porque sería bueno leer el catálogo antes de entrar a ver la exposición. O estudiarlo a la salida, para poder entrar en la interpretación y el análisis de la obra. En cambio, la comodidad que nos da el cine, podemos ir totalmente así, de manos vacías. No sé quién es el director, nunca vi una película de Turquía, es mi primera vez. Vamos a ver qué sucede. Y salgo del cine, me encantó la película, o no me gustó nada la película. Es decir, tenemos una comodidad como público para ejercer la crítica que no la tienen otras áreas del arte. ¿Sí? Esa característica la tenemos que analizar. Obviamente que es producto de lo masivo del fenómeno cinematográfico, ¿no? Y de su relación con el arte contemporáneo. Todo eso lo vamos a evaluar. Una cosa que le voy a preguntar, a ver si capaz que no los estoy viendo. Cuando salen de ver una película, ustedes se preguntan, ¿esta película es una obra de arte? No sucede eso. Salen de ver una película, me gustó, no me gustó, me aburrí, buenísima, me impactó, me dio vuelta la cara, ¿sí? Me dio vuelta la cabeza. Ahora, se preguntan, no, ¿esta película es arte? No sucede. Cuando vemos una exposición de arte contemporáneo, sí nos pasa. Nos pasa que nos preguntamos, ¿sí? ¿Es esto arte? O, esto que acabo de ver,
¿Era arte o no era arte? Esto que acabo de ver, ¿es finalmente algo que el arte no englobaba, no limitaba con su definición? ¿No? Bueno, eso me parece que en el cine no ocurre. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Qué nos pasa en la crítica cinematográfica que esa pregunta tan común en el arte contemporáneo o en el arte en general no la hacemos en el cine? ¿La hacemos en el teatro? Le pregunto a los teatreros, ¿no? Cuando vemos una obra de teatro, decimos, ¿esto no es teatro? Esto es otra cosa, esto no es teatro, ¿no? Bueno, esa pregunta en arte contemporáneo está presente, ¿sí? En estas áreas no. Y entonces, analicemos por qué no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué elementos juegan para que nosotros tengamos esa otra disposición cuando vemos una película? ¿Qué otra cosa? Una cosa que me parece fundamental. No, esto ya lo hablé. Este tema ya lo hablé. Bollero decía que no podía entender esta película porque no le interesa lo de los influencers, ¿sí? O no había entendido el anterior de Square porque no le interesa el arte contemporáneo. Imagínense que esa libertad, ¿sí? No podemos tomarnos esa libertad para ver al Giotto, por poner un caso de larga data, ¿no? O la pintura mural catalana, ¿sí? O el barroco andino. ¿Cómo nos disponemos a relacionarnos con el barroco andino, es decir, un caso particular de colonización cultural en América Latina, ¿sí? En la zona de Ecuador, Colombia, Perú, norte de Chile, norte de Argentina, sin por lo menos un aprendizaje sobre las coordenadas en las que se dio ese barroco, ¿sí? Si no tenemos ese aprendizaje de las coordenadas, la colonialidad, ¿sí? El periodo previo a las guerras de independencia, ¿sí? La reestructuración de las sociedades indígenas, todo eso, si no lo tenemos en cuenta para ver el barroco andino, ¿qué es lo que estamos analizando? ¿No? Estamos analizando figuritas. Eso nos pasa en el cine cuando vamos a ver una película muda. ¿Realmente hacemos el trabajo del historiador? Es decir, conocemos las coordenadas con las que se realizó la película, por ejemplo, El acorazado Potemkin, o la damos como es una obra maestra, así que poco importa que conozcas o no la revolución bolchevique, o que conozcas o no la presencia de las vanguardias en Rusia. Creo que en esta materia los análisis críticos sobre el cine, ¿sí?, también son sumamente de consumo casi, ¿sí? Como quien va a un supermercado. Ve una película de la década del 50 o del 60, no necesito ponerme muy al tanto de qué sucedía en Brasil en la década del 60, ¿no? O qué pasaba en América Latina, ¿sí? ¿Por qué hubo un cine del tercer mundo en América Latina? Con ese título, ¿no? ¿Cómo abordamos el cine de Glauber Rocha? Sin esos conocimientos, como si pudiéramos analizar el barroco andino sin necesidad de saber nada sobre la época colonial,
Son preguntas importantes. Obviamente que Boyero ya lo contestó. ¿Sí? Si al crítico que realiza el análisis no le interesa el tema del arte contemporáneo, bling. Sí, así de fácil. Pero no, obviamente, lo digo de forma sarcástica. Es indudable que tenemos que prestar atención a esas trampas que nos tiende el mercado. ¿Sí? El fácil consumo. Esa película que viene de Japón, ¿no? Drive My Car. O esa película alemana, no sé si vieron que en estos Oscars, Japón no presentó una película japonesa, sino una película dirigida por Wim Wenders. Y Wim Wenders es un director alemán. Días perfectos. Exactamente. Y su mejor película, que era, para mí, su película más podríamos llamarle más japonesa, ¿sí? Que era, ¿cómo se llama? Me sale Bestia, pero no es Bestia, es Monster. Esa no fue. Fue la película de Wim Wenders. Esas cosas raras de una colonialidad cultural impresionante. Yo nunca había visto algo igual, ¿no? Pero en un país como Uruguay, de tan pocos años, vaya y pase. Ahora, en un país, en una cultura como la japonesa, esa suplantación de la identidad, ¿no? Quien me va a representar a mí en los Oscars es una película hecha en Japón, dirigida por un alemán. Y la película, dirigida por un japonés, no. Bueno, ese tipo de cosas nos muestran hasta a las claras, ¿sí? Que hay una lógica del mercado que está presente en la producción cinematográfica, en la promoción del cine y en el consumo también del cine. Nosotros tenemos que, me parece a mí, yo quisiera un público súper preparado, súper analítico y crítico, ¿sí? Porque me parece que es uno de los pies de la construcción de una producción artística o una producción cinematográfica. ¿Sí? Es decir, si falta una de las dos, ¿sí? Va a ser mucho más difícil. Así, la Nouvelle Vague francesa tiene su apoyatura en un público sumamente cinéfilo, ¿sí? Que acompañaba en críticas, en literatura, en ensayos, etcétera, con revistas, etcétera, el fenómeno de la aparición de la Nouvelle Vague, ¿no? Es decir, no había Nouvelle Vague sin público, era imposible, pero tampoco había Nouvelle Vague con público dedicado a el consumo de cine comercial. No, una cosa era apoyadura de la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso es, para mí es esto el disparador de la propuesta de este año. Y por aquí también haría. ¿Es una pregunta? Sí.